Buenas noches, maestro Julio Silva Colmenares, señores integrantes de la Junta Directiva, señores académicos, invitados especiales, profesionales, estudiantes, señoras y señores. Para mí constituye un gran honor poder en este escenario privilegiado hablar de uno de los temas importantes en relación con el posconflicto. ¿Qué es lo que ha pasado en la mente de los colombianos después de una guerra tan cruel, tan extensa, en la cual no ha habido límites y donde el daño que se ha producido a la sociedad es inconmensurable? El planteamiento es que esta guerra nos ha afectado a todos y de múltiples maneras, entre otras habituándonos a ella y tratando de no pensar en las consecuencias funestas y desde el punto de vista psicológico desastrosas de todas las cosas que ocurren en nuestro país que tratamos de evadir continuamente. Tenemos entonces, como primer punto, tengo que informar que he revisado las estadísticas colombianas a través de más o menos 40 años, tiempo en el cual he estado trabajando como psiquiatra y como psiquiatra forense y como criminólogo, y he conocido de cerca las víctimas y los victimarios de esta terrible y cruel guerra. Eso me ha permitido ver la dimensión del problema y entender sus diversas facetas. Nosotros hacemos estadísticas, todo el mundo sabe la inconsistencia de algunas de ellas, pero igualmente debo anotar que en las últimas épocas hay una gran cantidad de estudios que posiblemente nos van a llevar a conocer una parte de la verdad que ha permanecido oculta a través de los últimos tiempos. Encuentro unas estadísticas en todas partes, algunas de ellas contradictorias, sin embargo, no interesa que los datos sean contradictorios. Finalmente uno puede ir sacando promedios y encontrando tendencias de cómo está la información en Colombia. El resultado de la guerra es la manera como somos. Es nuestro temperamento, es nuestro carácter, es nuestra personalidad, es nuestra forma de ser. Nos parece absolutamente normal ser bravos y ser violentos. En muchas regiones del país la gente dice con orgullo: aquí nosotros somos gente echada para adelante, aquí nosotros somos gente muy berraca. Como si eso fuera realmente el orgullo, la vanidad y el logro de la cultura. También estamos absolutamente convencidos muchos de que la guerra, como no nos toca, no nos interesa. La indolencia es otra de las consecuencias tremendas de esta guerra. Personas que no quieren saber lo que está pasando, y encuentra uno con frecuencia personas que no leen las noticias, que no quieren saber de noticieros, que no quieren conocer estos temas. Uno comprende, por supuesto, que están saturados de tanta información. Y es que esta guerra es la quinta guerra de la historia de la humanidad en duración, y no termina. Y sabemos, los que la hemos observado de cerca, que todavía quedan unos tiempos muy largos para estos procesos y para llegar finalmente a la verdadera paz. Así que la crisis psicosocial no ha sido muy visible para muchas de las áreas sociales, para muchos grupos humanos colombianos, lo cual es completamente comprensible. Es totalmente preferible irse para un centro comercial, ver un partido de fútbol, estar en una festividad, que saber de este tipo de noticias y enfrentar las consecuencias complejas de esta situación. Voy a mencionar varios aspectos. Bueno, aquí me salió precisamente uno que en estos días no está funcionando. Y es que el éxodo ha sido muy grande. El éxodo es de aproximadamente 5 millones, casi la décima parte de la población se fue de Colombia. Se fueron los colombianos, sabemos que a muchos les fue bien, a otros les fue bastante mal. Otros están presos, más de 12.800 presos colombianos en cárceles en el exterior. Las prostitutas en Japón están censadas, son 58.000, la mitad son colombianas. Cuando uno se pone a reflexionar todo lo que ha pasado y las consecuencias, que finalmente las tenemos silenciadas. Y además, esta migración, cuando es exitosa, se lleva tras de sí a otros integrantes de la familia y del grupo de allegados. Es decir, hay una gran desintegración familiar en Colombia.
Todo eso con tremendas repercusiones psicológicas. Hay una cosa funesta, el desplazamiento interno. Ya por fin recientemente, en el último mes actualizaron la cifra, 7.136.346 colombianos han sido despojados violenta y súbitamente de todos sus haberes. Usted se va de aquí, inmediatamente lo matamos, déjeme llevar la cédula, no se lleva nada, déjeme llevar un par de zapatos, no se lleva absolutamente nada, váyase o lo matamos. El impacto psicológico para el desplazado es terrible. Personas con gran inseguridad, con gran sufrimiento, con deseos de venganza, por supuesto, supremamente vulnerables a todas las situaciones que posteriormente evolucionan en condiciones difíciles. Muchos de ellos entran en acciones delincuenciales y nosotros les caemos ahí sí con el peso de la ley. Pero se han generado circunstancias para que la gente llegue ahí. En mi ejercicio como psiquiatra me toca ver mucho drogadicto, mucho indigente, mucho habitante de la calle, y cuando se les hace la historia clínica, que es la que permite saber de dónde proceden estos problemas, claro, de gente desalojada, gente que les mataron familiares, personas que no tuvieron acceso a la cultura, personas que no tienen vivienda, personas que se han dedicado a la prostitución o a la mendicidad y que tratan de alguna manera de sobrevivir. Pero detrás de cada persona de esas rechazadas de la sociedad hay una historia de violencia, una historia de guerra que ha fragmentado, ha destrozado, ha atomizado esta sociedad. Los homicidios en Colombia, para todo el conflicto, solamente en los últimos 52 años, cuando solo hace referencia con un grupo, dice la Presidencia de la República que ha habido 1 millón de muertos. 1 millón de muertos, una guerra con 1 millón de muertos. Por supuesto que queda en la mente de los familiares de los asesinados, pues queda dolor, sufrimiento, deseo de venganza, queda rabia, queda inseguridad, queda desintegración familiar, queda pobreza. Y un dato alarmante, en los últimos 25 años Colombia ha estado sin excepción entre los 6 países más violentos del mundo. Esto en todas partes. Nosotros, claro, tratamos de estar en los sitios pacíficos porque somos gente pacífica, pero no es sino salir a algunos de los barrios de Bogotá o a muchísimos de los 1.106 municipios y enseguida enfrenta uno una situación catastrófica. Las desapariciones forzadas son otro de los elementos complejísimos, porque aquí es difícil mentalmente elaborar un duelo, enfrentar una pérdida si ni siquiera se sabe si la persona está viva. Gente que ha desaparecido, y muchísimos de ellos, por supuesto, están muertos. Dentro de este panorama complejo están las fosas comunes. Hasta ahora solo se han exhumado 2.676. Pues bien, hay 8.000 fosas comunes que no sabemos cuántas personas están ahí enterradas. Y entonces viene uno de los problemas de las cifras. Cada rato nos dicen, está disminuyendo el número de homicidios, sí, pero está aumentando el número de fosas comunes y de personas cuyos cadáveres van a los ríos. Es compleja el diagnóstico de este tipo de cosas, puesto que, como es normal, se intervienen una gran cantidad de intereses, algunos para exagerar y otros para disminuir el impacto de la situación de guerra. De hecho, hay gente que piensa que no ha habido guerra. Las víctimas de minas antipersonales. Desde el punto de vista psicológico, perder parte del cuerpo es de una trascendencia negativa increíble. Personas que han perdido entonces pies, piernas, muslos, brazos, han perdido la vista, cambia su vida a partir de ese instante y cambia en un sentido desfavorable y negativo. Requieren, por supuesto, muchísima ayuda psicológica. Un breve panorama de los homicidios en Sudamérica, porque es que nosotros creemos que lo de los homicidios es normal. No es normal, no es normal. O sea, a nosotros nos parece normal, la muerte no la es. Estamos proporcionalmente, estas son las últimas cifras en que hay disminución, pero hemos llegado en algunos años a más de 18.000 muertos. En muchos países, como ustedes ven, Chile, 253 homicidios, o sea que esto que creemos nosotros que lo normal es matar, resolver las diferencias eliminando al enemigo, que es otra de las cosas complejas que hay en la psicología del colombiano. A la gente le parece normal tener enemigos,
y odiarlos. No, no es normal el odio ni la enemistad. Por supuesto que haya contradicciones y que haya gente que piense diferente y por supuesto que la gente no tiene que estar de acuerdo, claro que sí. Pero todo el mundo carga como con un listado de enemigos, que ojalá les vaya muy mal y ellos a la vez esperan que a uno le vaya peor. Suicidios en Colombia, no es que la gente amanece un día y hoy me decido suicidar, no, hay una biografía, hay unos determinantes, hay una historia, es una de las partes que más se oculta. Dentro de los grupos de desplazamiento forzado es altísimo el número de suicidios. El año pasado reconocidos, y eso es una cosa que se oculta mucho, si las familias pueden disfrazar el suicidio de accidente lo harán, como es comprensible, pero estos son los reconocidos, los que no se pudieron ocultar. Las lesiones personales denunciadas, 123.000. Recientemente leíamos todos unas cifras asombrosas. En Bogotá, los fines de semana, 9.000 riñas con intervención de la policía. Se puede definir a muchos sectores de la población bogotana como personas que una vez que se toman el tercer aguardiente salen a matarse. Eso no es normal. Eso no es lo prudente, eso no es lo adecuado, no es lo justo, no es lo humano, no es lo que se espera de una sociedad civilizada. Dentro de esa violencia hay mucha violencia intrafamiliar, más de 26.000 eventos de violencia intrafamiliar, sin contar la violencia de pareja, que es bastante grande. El año pasado hubo 47.248 casos, en los cuales es la pareja, la persona con la cual se convive, la persona de mayor confianza, de mayor cercanía, de mayor afecto, supuestamente. Y también eso muestra, desde el punto de vista psicológico, cómo se estalla, cómo la gente hace catarsis, cómo la gente revienta por el lado más cercano todos sus problemas, que en nuestro país son tantos. La violación de mujeres, cuando nos contaban en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estas cifras, de las mujeres vivas que hay en Colombia, hay 716.000 que han sido violadas. Y en medicina legal veíamos que estas violaciones comienzan desde bebés de 2 meses de edad hasta señoras de 85 años de edad en silla de ruedas. Entonces, ¿dónde está el respeto por la mujer? ¿Dónde está el afecto por la mujer? ¿Dónde están los derechos de las mujeres? ¿Por qué la mujer no puede vivir en paz? ¿Por qué no se puede subir a un bus? ¿Por qué no puede salir a la calle? Todo esto, además, tiene todas estas cifras. Metodológicamente las estudiamos por aparte, pero es que aquí hay canales de comunicación, aquí hay senderos, aquí hay procesos, aquí hay cosas que determinan, una que lleva a la otra. No son cosas que ocurran cada una por aparte. Es una red compleja de problemas psicosociales que se han generado a través de tanto tiempo. Las adolescentes, 1 de cada 5 ha tenido un embarazo. Algunos, por supuesto, completamente normales y buscados y aceptados por la familia, pero muchos de ellos, naturalmente, en contra de la voluntad de la mujer embarazada. Los abortos en Colombia también muestran otra faceta, casi 1.000 diarios, en los cuales hay una inmensa cantidad de secuelas psicológicas. Después hay rechazo en todo esto, en violaciones y abortos. Desde el punto de vista psicológico hay rechazo a la maternidad, a la sexualidad, a la vida en pareja. Los efectos son desastrosos. Los nacimientos por supuesto que en principio son una gran cosa. En el año 2016 nacieron en Colombia 644.305 niños, 1.765 nacimientos por día. Si fueran a tener un futuro favorable, pues esto sería una maravilla. Pero hay un problema tremendo, que me parece que explica mucho de las grandes dificultades colombianas. La tercera parte de los niños que, por ejemplo, hoy han nacido aquí en Colombia, los que nacieron hoy, los que están naciendo pues aquí hasta las 12 de la noche, la tercera parte de ellos hoy ya no tienen padre responsable. La tercera parte de los colombianos nacen sin padre responsable. Me parece que es una de las situaciones que más perpetúa las dificultades psicosociales. Por supuesto, conocemos todos madres, cabezas de familia, madres solteras que son unas verdaderas heroínas y que sacan muy bien a sus hijos adelante. Pero es un esfuerzo descomunal y muchas no lo pueden hacer y se van creando una serie de personas con tremendas dificultades.
Recuerdan todos la historia, se le pregunta a cualquier colombiano, ¿cuánto tiempo vivieron juntos sus abuelos? Eso que eso ni se sabe, eso son 60, 70 años, 80, hasta que se murió el abuelo y la abuela nunca se le ocurrió, por supuesto, volverse a unir con nadie, ni la muerte los separaba. En cambio, ahora el promedio ha disminuido notoriamente. Más aún, dentro de esta falta de horizontes que le ofrecemos a la gente, hablo muchísimo con mis alumnas y ellas todas me dicen, no, yo no pienso vivir en pareja, yo no quiero tener hijos. Es otra de las secuelas profundas de la desorganización social que tenemos. Ya el temor de la gente, pues ¿para qué tener hijos en semejante situaciones tan complejas? Los cultivos ilícitos han aumentado muchísimo, sabemos que hay 146.000 hectáreas sembradas con coca, y como no los pueden, y como los incautan mucho, como los persiguen, como no pueden exportar todo, están distribuyendo mucho de estos productos en el país, y ha aumentado extraordinariamente el número de drogadictos. En la actualidad hay 400.000, todos de difícil tratamiento. Esto sin contar, por supuesto, cosas de mayor tiempo y de una gran profundidad, que es la situación del tabaquismo y el alcoholismo. Más de 3.215.000 colombianos son alcohólicos, definidos como aquellas personas que se embriagan por lo menos una vez por semana. Pero hay que ver lo que significa para una sociedad que haya tanta gente consumiendo de manera excesiva, no de manera social, no de manera amistosa, no de manera agradable, sino de manera enloquecida, consumiendo alcohol. Los secuestros, alguien lo definió como el peor delito que hay. Hemos llegado a tener, no hace mucho, hace 4 años, el 98% de las personas que estaban secuestradas en el mundo estaban secuestradas en Colombia. El impacto de un secuestro sobre la mente y sobre la familia es extravagante y es desesperante. Y dejan secuelas como hace poco tratando yo a un sargento del ejército que estuvo 8 años secuestrado. Y entre muchísimas cosas que le pasaba, había una muy particular. Esta persona no podía dormir en la cama, tenía que dormir en el suelo. Se acostumbró a dormir en el suelo y ya le era imposible adaptarse a dormir en una cama. Hay que ver cómo se transforma la mente de la persona secuestrada. El tratamiento psiquiátrico no está llegando, como en general, al servicio de salud, sino de manera muy fragmentaria, y una gran porción de personas que requieren, porque es que son millones las personas afectadas, no tienen acceso al tratamiento psiquiátrico. Y hay otras cosas que ustedes conocen a fondo, pues si no hay justicia, si la impunidad está tan grande. Últimamente además tenemos la pésima noticia de que nuestros paradigmas de la justicia, varios de ellos están involucrados en acciones que son absolutamente increíbles, o que hace unos años nadie hubiese podido ni siquiera sospechar ni imaginar. El panorama educativo en Colombia, que ya se ha mencionado, tiene que ver entonces con una pirámide en la cual hay hay un grupo de analfabetas, hay muchas personas en preescolar. Preescolar hay 58.863 centros educativos. Al bachillerato ya pasa un número menor, en los 12.100 colegios de Colombia, en las 287 instituciones de carácter universitario, mucho menor, 2.293.000, a los posgrados solo 100.000. Hay mucha deserción escolar, muchísima. No hay las condiciones, y entonces la persona que deja el estudio tiene una sensación de frustración, de fracaso, de rechazo, y su mente igualmente se ve afectada. Todos los estudios de deserción universitaria muestran cómo la gente se retira masivamente de las carreras en Colombia. Otro aspecto general, la psicología del pobre, la psicología del mendigo. ¿Cómo es posible que una persona, 9 millones de colombianos, vivan un día con 3.000 pesos? Si un solo pasaje en Transmilenio vale 2.200, tienen que vivir con 3.000 pesos todo un día. ¿Cómo hacen? Naturalmente muchos drogaditos y naturalmente toderos, y naturalmente también hurtan lo que pueden. La línea de pobreza, dice el gobierno que ha bajado la cifra, y entonces es otro de los objetivos para que mejore la psicología de la gente. Los ancianos, de los cuales más del 75% carecen de pensión, entonces ser anciano, ser enfermo,
y estar abandonado y estar en la miseria, eso es un cóctel tenebroso. El desempleo, que es alto, hoy en día encabeza Venezuela, pero que es otro de los grandes problemas, porque es que la mente de la persona desempleada está llena de frustraciones y de fracasos, y también entonces otra vía para llegar al alcoholismo, al tabaquismo, a la adicción y a la violencia. Entonces estos son círculos viciosos que estamos viendo en nuestro país. Finalmente menciono unos datos que todos conocen. Nosotros creíamos que después del DMG la gente había aprendido la lección. No, en estas cosas jamás se aprende. Entonces seguimos ahí y la gente sigue completamente estafada. Pero es que las personas vulnerables, es que la sociedad de consumo, es que como no hay límites, y es como el que no está comprando todos los días tiene una sensación de fracaso. Y eso es otro de los elementos tremendos de lo que está ocurriendo. Bueno, la corrupción de las autoridades, alcaldes, gobernadores, le acusan de cosas terribles a muchos congresistas y decíamos ahora a algunos distinguidos jurisconsultos. Hay otro factor. Los países en guerra y la gente que está metida dentro de esos escenarios terminan adoptando como paradigmas algunos de las personas violentas. Es increíble la inmensa cantidad de seguidores que todavía tiene Pablo Escobar, pero fanáticos, admiradores. ¿Y cómo explicamos nosotros eso? Y también las audiencias que tienen todas las novelas en las cuales se exalta todos los elementos de violencia. Todo es que son muchos factores, son muchas cosas complejas. En la educación, ¿cuántas veces se ha dicho que los colegios no pueden cobrar bonos? Debe haber como unas 300 normas que lo impiden y eso continúa. El 1% de los títulos son falsificados. No se puede estudiar por la vía que es, entonces por lo menos adquiramos el título. Así que entonces en la salud estamos prestando una salud de malísima calidad, una medicina express, una medicina a las carreras, una medicina donde una persona pide una cita, se la dan al mes, y si es con el especialista a los 5 meses, y si tiene que pedir una droga, nunca está disponible, y si tiene que solicitar un examen, tiene que dar una romería por todas partes para que finalmente lo hagan. Hay mucha crueldad en el servicio de la atención de salud. Las ambulancias, con el negocio de llevar los enfermos a los sitios donde les pagan al chofer de la ambulancia por llevarlos. Las EPS, que algunos de mis estudiantes las definen no como empresas prestadoras de salud, sino empresas para saquear, y eso es lo que hacen muchas de ellas todo el tiempo. Y nos siguen engañando, cada vez que se compra un producto hay cosas que no se dicen y cosas que están en toda esta cultura. Pero repito, países en guerra no pueden dedicarse a resolver sus problemas principales, muchísima gente está afectada, la psicología del colombiano es la psicología de las personas que viven en la guerra, todos somos bravos y eso nos parece que como si fuera un gran atributo, pero eso en ninguna parte civilizada del mundo es algo para exaltar. Y finalmente, en estos aspectos, yo he tenido aquí la oportunidad de preguntarle a los muy distinguidos economistas de esta academia, ¿será que algún día, alguna vez en Colombia, nos van a revelar de verdad cuál es el índice de inflación? No, eso es un imposible evitar, eso no va a ocurrir absolutamente nunca. Pero entonces tenemos también que llegar a muchas verdades y tenemos que trabajar todos en todos estos aspectos y buscar que este país vaya por vías que ya se definieron claramente, que no es la paz de papel, sino la paz en la vida cotidiana y la paz con progreso, que eso es muy complicado para todos. Bueno, yo les agradezco su atención y su paciencia.